Marcos 13, 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días. El capítulo 13 del Evangelio de Marcos contiene uno de los discursos proféticos más importantes pronunciados por Jesucristo. Conocido como el discurso del Monte de los Olivos, Jesús responde a las preguntas de sus discípulos acerca de los acontecimientos futuros, las señales del fin y la necesidad de permanecer vigilantes y fieles. En medio de esta enseñanza encontramos una declaración llena de misericordia y esperanza. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Marcos 13, 20. Este versículo nos recuerda que, aun en los tiempos de mayor tribulación, Dios permanece soberano. Él conoce los límites del sufrimiento, gobierna sobre la historia y actúa con misericordia hacia su pueblo. En este audiolibro exploraremos el significado de estas palabras, su contexto y las enseñanzas prácticas que ofrecen para la vida del creyente. Antes de comprender este versículo, debemos observar el contexto. Jesús había salido del templo de Jerusalén cuando sus discípulos admiraban la grandeza de sus edificios. Entonces el Señor anunció que llegaría un día en que no quedaría piedra sobre piedra. Más adelante, en el Monte de los Olivos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron cuándo sucederían estas cosas y cuáles serían las señales. Jesús respondió describiendo acontecimientos que incluirían falsos cristos, guerras y rumores de guerras, terremotos, hambres, persecución contra los creyentes, gran tribulación. Sin embargo, todo este discurso tiene un propósito: preparar espiritualmente a sus discípulos para permanecer fieles. Marcos 13 no presenta un mundo fuera del control de Dios. Aunque las circunstancias parezcan caóticas, Dios continúa gobernando sobre toda la creación. Marcos 13, 20 afirma que el Señor acortó aquellos días. Esto significa que la duración de ese tiempo de angustia no está determinada por el mal ni por los poderes humanos, sino por la soberanía de Dios. Nada ocurre fuera de su conocimiento. Nada escapa a su autoridad. La historia avanza conforme al plan perfecto del Señor. El juicio de Dios siempre está acompañado por su misericordia. Jesús declara que, si aquellos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Pero Dios interviene por amor. Su misericordia limita el sufrimiento. Su gracia sostiene a quienes confían en Él. A lo largo de la Biblia vemos este mismo principio. Durante el diluvio, Dios preservó a Noé y su familia. En Egipto protegió a Israel. En Babilonia acompañó a Daniel y a sus amigos. Nuestro Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Jesús menciona que el Señor actúa por causa de los escogidos. En el Nuevo Testamento, este término se refiere a quienes pertenecen a Dios por medio de la fe en Jesucristo. No significa que los creyentes nunca enfrentarán dificultades. De hecho, Jesús advirtió que sus seguidores experimentarían persecución. Sin embargo, Dios promete preservar espiritualmente a los que son suyos y cumplir su propósito en ellos. Su amor permanece firme incluso en medio de las pruebas. Uno de los mensajes más consoladores de este versículo es que el sufrimiento tiene un límite establecido por Dios. Las pruebas no son eternas. El dolor no durará para siempre. Dios conoce exactamente cuánto podemos soportar y actúa conforme a su perfecta sabiduría. Aunque no siempre comprendamos sus tiempos, podemos confiar en que Él nunca pierde el control de nuestra vida. Después de describir tiempos de tribulación, Jesús llama a sus discípulos a permanecer vigilantes. La fidelidad no depende de la ausencia de dificultades. La verdadera fe permanece firme aun cuando llegan las pruebas. Para mantenernos firmes debemos permanecer en oración, estudiar la palabra de Dios, vivir en obediencia, confiar en las promesas del Señor, permanecer en comunión con otros creyentes. La fortaleza espiritual se desarrolla mediante una relación constante con Dios. Las profecías bíblicas no fueron dadas para producir miedo, sino esperanza. Jesús nunca quiso que sus discípulos vivieran aterrorizados. Él les advirtió sobre los acontecimientos futuros para que confiaran aún más en Dios. Cuando el creyente comprende que Cristo reina sobre toda la historia, el temor pierde su poder. Nuestra seguridad no depende de las circunstancias, sino del Señor que gobierna sobre ellas.
La Biblia nunca promete una vida libre de problemas. Sin embargo, promete algo mucho más grande, la presencia constante de Dios. Romanos 8, 35 al 39 declara que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la muerte. Nuestra esperanza permanece firme porque Cristo ya venció al pecado, a Satanás y a la muerte. Toda la historia bíblica demuestra que Dios cumple sus promesas. Él fue fiel con Abraham. Fue fiel con Moisés. Fue fiel con David. Fue fiel con los profetas. Fue fiel con los apóstoles. Y continúa siendo fiel con su iglesia. Cuando atravesamos momentos difíciles, podemos descansar en el carácter inmutable de Dios. Su fidelidad nunca cambia. El propósito final del discurso de Jesús no es despertar curiosidad acerca de fechas o acontecimientos futuros. Su llamado es a vivir preparados. Cada día debemos permanecer vigilantes, servir fielmente, compartir el Evangelio, amar a Dios y al prójimo, perseverar hasta el final. La esperanza del regreso de Cristo nos motiva a vivir una vida santa y dedicada al Señor. Marcos 13, 20 nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles de la historia, Dios sigue siendo soberano. Él conoce el principio y el fin de todas las cosas, establece límites al sufrimiento y actúa con misericordia hacia su pueblo. Las pruebas, la persecución y la tribulación nunca escapan de sus manos. El Señor cuida de sus hijos, fortalece su fe y les da la gracia necesaria para perseverar. Este pasaje también nos anima a vivir preparados para el regreso de Jesucristo, confiando en sus promesas y permaneciendo fieles cada día. Que las palabras del Señor fortalezcan nuestro corazón cuando enfrentemos tiempos de incertidumbre. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Marcos 13, 20. Confiemos en el Dios que gobierna la historia, sostiene a su pueblo con amor y cumplirá perfectamente todo lo que ha prometido. En Él encontramos esperanza, fortaleza y la certeza de que su fidelidad permanece para siempre. Amén.